Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Mi nombre es Sandra Barrera y hoy quiero compartir contigo una pequeña pero profunda reflexión basada en la palabra de Dios. Ya sea que estés caminando con Cristo hace años o que seas nueva en el Evangelio, este mensaje es para ti. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en los pasajes que escucharás en el mensaje a continuación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en la comprensión de la palabra de Dios. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones? Esta pregunta puede resultar innecesaria para muchos de ustedes, pero estoy segura que muchas otras no conocen la respuesta. Todas las preguntas que tenemos acerca de nuestra vida espiritual son respondidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que toda oración debe ser dirigida a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podemos orarle a uno o a los tres, porque los tres son uno solo. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que nos enseñan estas verdades. El primer ejemplo es el del rey David, conocido como el salmista. En Salmos capítulo 5, versículo 2, David estaba orando a Dios Padre cuando le decía: «Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré». Aquí David se dirige a Dios Padre, lo reconoce como su Rey, como su Dios, y le pide que por favor atienda su oración. Tenemos otro ejemplo en la Biblia que es Esteban. Esteban fue un servidor de Cristo y fue la primera persona asesinada por predicar el Evangelio. Fue el primer mártir. Mientras Esteban estaba siendo atacado, él oró a Jesucristo, pidiéndole que recibiera su espíritu. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 59, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Le estaba orando a Dios Hijo. También podemos orar en el nombre de Jesús. Pablo exhortaba a los creyentes efesios a darle gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Efesios capítulo 5, versículo 20. Jesús, además, le aseguró a sus discípulos que cualquier cosa que pidieran en su nombre les sería concedida. Claro está, si está esa petición dentro de la voluntad de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 16, versículo 23, que dice: «Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre, y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre». Aquí estaba hablando Jesús con sus discípulos. De manera similar, se nos dice en la Biblia que oremos al Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo pedir o qué pedir. Recordemos que eso está en Romanos 8, versículo 26. Pero Judas, capítulo 1, versículo 20, dice: «Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros y en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo». Es decir, podemos orar en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Tal vez la mejor manera de entender el papel de la Trinidad en la oración es que debemos orar al Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Los tres son participantes activos en la oración del creyente. Igualmente, es absolutamente importante saber a quién no debemos orar. Gracias a nuestra cultura y a nuestras tradiciones,
Nuestras sociedades nos han enseñado a orar a un sinnúmero de dioses. Entre ellos puedo mencionar a familiares muertos, santos, espíritus, diversas vírgenes, entre muchos otros. Tales oraciones no son bíblicas y de hecho son un insulto a nuestro Padre Celestial. Para entender el por qué, solo tenemos que ver la naturaleza de la oración. La oración tiene varios elementos. La oración contiene alabanza, acción de gracias. Es en su esencia misma una adoración a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos adorándolo por sus atributos y por su obra en nuestras vidas. Cuando ofrecemos oraciones de acción de gracias, estamos adorando su bondad, su misericordia, su amoroso cuidado hacia nosotras. La adoración da honra a Dios y es el único que merece ser honrado y glorificado. El problema con la oración a cualquier otro que no sea Dios es que Dios es celoso y Él ha declarado que no compartirá su gloria con nadie. De hecho, el hacerlo resulta ser nada menos que idolatría. Veamos qué nos dice Isaías 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Otros elementos que están en la oración, tales como el arrepentimiento, la confesión, la petición, también son formas de adoración. Nos arrepentimos sabiendo que Dios es un Dios amoroso y perdonador, que Él nos ha provisto un medio de perdón en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Confesamos nuestros pecados a Dios porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta verdad está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso adoramos a Dios. Venimos a Él con nuestras peticiones porque sabemos que Él nos ama, que Él nos escucha y lo adoramos por su misericordia y bondad al estar dispuesto a escucharnos y a respondernos. Cuando consideramos todo esto, es fácil ver que el orar a alguien más que no sea el Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo es impensable, porque la oración es una forma de adorarlo y la adoración está reservada para Él solamente. Entonces, ¿a quién debemos dirigir nuestras oraciones? Nuestras oraciones deben ser dirigidas exclusivamente a Dios, solo a Dios. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.